Buenos días a todos, muchísimas gracias Manuel. Eh, Agradecerles también que hayan venido a escucharme y a dialogar, que eso es quizás lo más importante. No necesito decir, porque es de todos conocido, el hecho de que una charla de coyuntura, que no es más que eso lo que voy a hacer en el curso de esta mañana, puede ser abordada desde los más distintos ángulos, no necesariamente unos mejores que otros. Pero creo que por la índole del gobierno de Mauricio Macri y por la forma en que Macri llega al gobierno, considero oportuno iniciar esta charla con arreglo a un criterio, no sé si novedoso, pero algo diferente del que generalmente uno escucha. Y es poner énfasis en una distinción que a mi juicio es fundamental por lo que dije antes, y es la siguiente. En vez de hacer referencia a la relación de fuerzas, que por supuesto es un elemento importantísimo en cualquier análisis y sobre el cual algo vamos a decir, o en la psicología de los personajes, después de todo, la interpretación psicologista de la historia tiene mala prensa, pero para mí es tan pertinente y tan legítima como cualquier otra, porque en definitiva somos seres humanos, con las grandezas, las miserias, las envidias, etcétera. Más allá de hacer un análisis más o menos pormenorizado de cómo se presentan los distintos partidos de cara a las elecciones del año que viene y toda una serie de datos que en un análisis más o menos exhaustivo, pero corto, tienen que tener lugar, a mí, insisto, me parece que vale la pena mirarlo desde otro lado, al menos inicialmente, como un punto de arranque. Y ese punto de arranque, más o menos novedoso, es el siguiente. A los efectos de fijar los límites que tiene la coalición Cambiemos para desarrollar en el tiempo un programa de reformas más o menos importante, pero al mismo tiempo a los efectos de saber cuáles son nuestros límites en términos de las expectativas que tenemos. Y aquí hago una digresión y vuelvo a lo que dije antes. Este análisis me parece pertinente porque Macri llega fruto de una coalición, si ustedes quieren, muy desigual. En eso me hace acordar, salvando las distancias, a lo que sucedió con Alfonsín. Alfonsín gana la elección producto no de los votos pura y exclusivamente duros de la Unión Cívica Radical. Nunca hubiese podido doblegar al peronismo si acaso esos hubiesen sido los únicos sufragios contabilizados a su favor. Lo vota una cantidad de gente muy distinta, con un común denominador. Por una vez había que ganarle al peronismo, haciendo algo de reduccionismo, pero creo que no faltando a la verdad. Bueno, Macri no llega con los votos de Cambiemos. Una vez más, piensen ustedes que ganó apenas por el 2% de los votos. Si se hubiese restringido pura y exclusivamente a aquellas adhesiones firmes de la gente del PRO y de algún sector importante de la Unión Cívica Radical, no hubiese traspasado el 50%. Llega a grupas de un anhelo de cambio. Ahora, ¿cuál es el cambio que quiere la gente? Y en ese orden, y ahora sí, doy inicio a la charla específica después de esta introducción, yo creo que hay que distinguir aquello que Macri no puede cambiar aunque quiera, y aunque sea de fundamental importancia, de aquello que puede cambiar en la medida en que establezca las alianzas pertinentes y sea capaz de calibrar qué es lo que tiene que otorgar para recibir los votos o la adhesión que necesita para modificar esas cosas. De aquello que, pudiendo modificar, no quiere modificar. No deseo con esto confundirlos inútilmente, pero me parece que es una distinción clave en función del momento en que vivimos. Dicho abuelo de pájaro, porque obviamente enumerar todas las cosas que podría cambiar
y diferenciarla de aquellas que nunca va a poder cambiar, al menos en 4 años de gobierno, sería un esfuerzo imposible de desarrollar en 40 o 30 minutos de charla. Pero las cosas básicas, por lo menos que a mí me parecen, todo esto es opinable. Macri no puede cambiar las leyes laborales, que son un dato a mi juicio fundamental en uno de los problemas históricos, decisivos, que explican la decadencia argentina, que es el costo de capital. Con estas leyes laborales, no es el único dato, pero con estas leyes laborales que tenemos, que se vienen sucediendo desde 1945, poco más o menos, es muy difícil pensar que la Argentina puede salir de la condición que yo creo que está. Es un típico país del tercer mundo, aunque engaña, porque obviamente Barrio Norte, Belgrano R, el Cerro Las Rosas, Villa Nubes en Tucumán, etcétera, parecieran pertenecer a otra cosa, pero la Argentina es profunda, no hay que ir muy lejos, es del tercer mundo. Esas leyes laborales no las puede cambiar aunque quiera. Una. Dos, no puede cambiar el ingreso irrestricto. Hace 4 o 5 días leímos, creo, en La Nación o en Clarín, poco importa la precisión, que producto de un estudio que se había llevado y que no hay razón para pensar que delate alguna preferencia ideológica hecha por ministros y estadistas y presidentes hispanoamericanos, estamos 5 años atrasados respecto de los alumnos de Shanghái que parecen ser los mejores del mundo. Eso tiene bastante que ver con el desastre de la educación argentina, en donde cambiamos planes cada 4 o 5 años, donde discutimos si los aplazos son pertinentes. Imagínense que un chino a usted le digan que no vamos a aplazar, o que por ley hay provincias enteras, o por lo menos las había, no sé si las han modificado, no creo, donde aún siendo aplazado, uno pasa sí o sí, es decir, el año, como si hubiese dado los exámenes en tiempo y en formas exitosamente, sin haberlos dado. Igual, paso de segundo a tercero, de tercero a cuarto, pasa en el colegio primario esto. El ingreso irrestricto de las universidades. Nos ufanamos de un triunfo producto de una reforma universitaria perdida en el tiempo, y creo que somos uno de los 3 únicos países que tiene esa cosa antidiluviana que conspira en contra de la excelencia educativa. No lo puede cambiar. Tampoco puede cambiar, no sé si quiere cambiarlo, la subordinación de los jueces federales a la clase política, de los jueces, digamos. Yo siempre insisto en este tema, por ahí me habrán escuchado alguna vez, no digo que tenga la piedra filosofal al respecto, pero lo que sí digo es que si nosotros queremos una república, lo que necesitamos sí o sí es la independencia del poder judicial. La del poder legislativo, yo soy un heterodoxo políticamente, así que me perdonarán la carga ideológica que llevo a cuestas. Trato de no transparentarla en estas charlas, pero la llevo, obviamente. Yo no vengo del liberalismo clásico. Pero la idea de que puede haber una escribanía mayor de gobierno, bueno, vivimos una democracia imperfecta, pero democracia al fin. Si un gobierno gana con el 99,9% de los votos y tiene los diputados producto de esa elección, no me parece que contradiga de manera flagrante la idea republicana. Estoy exagerando, obviamente, porque es muy difícil sacar el 99,9% de los votos en una elección libre. No me parece algo de suyo ilegítimo que puedan los diputados levantar la mano en consonancia con los pareceres y las necesidades del Poder Ejecutivo. Lo único que no puede tener una república son jueces que sean nombrados, es decir, que la capacidad de nombrarlos y de removerlos quede en manos de la clase política, que es lo que pasa en Argentina. Entonces, yo no puedo cambiar leyes laborales, no puedo cambiar el ingreso irrestricto, no puedo modificar la situación de la justicia. Ergo, tengo unas limitaciones fenomenales a la hora de obrar una revolución en términos de cambios estructurales. Esto es un límite para Macri y debería ser un límite para nuestras expectativas. Las expectativas obran en política un efecto, yo diría, perverso si uno no sabe calibrarlas bien, porque son como un boomerang. Yo pienso que este país va a cambiar y que Macri vino para definitivamente cerrar la vieja política y es la oportunidad de nuestras vidas, y tiro el boomerang. Ahora, el boomerang vuelve. Es decir, la expectativa insatisfecha en política puede ser la tumba de un gobierno,
porque si las expectativas no riman con la realidad, es decir, si nosotros pura y exclusivamente tenemos deseos, pero no somos capaces de adecuar esos deseos a un determinado contexto en donde la relación de fuerzas no es la más favorable para Macri, donde hay una sociedad que no sé cuánto quiere cambiar, etcétera, etcétera, es posible que, lejos de apoyar un gobierno, a pesar nuestro, lo pongamos en un apuro. Entonces, eso es lo que no puede cambiar. ¿Qué puede cambiar? Yo diría que, ¿qué es lo que debe cambiar? Es lo que llamamos muchas veces urgente, y es urgente. Y puede no ser lo más importante. Yo no sé si lo más importante, estoy siendo inútilmente provocativo o útilmente provocativo. No sé si cerrar con los holdouts era más importante que el ingreso irrestricto. Son cosas muy distintas. Pero digo, esto era lo urgente, esto había que hacerlo. Y como eso se pueden hacer muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta algo que yo diría sobrevuela todo el análisis. Y es que lo que no puede hacer y lo que puede hacer, pero que no puede hacer pura y exclusivamente en función de su poder, está referido, primero, a la índole de la sociedad argentina y segundo, a la relación de fuerzas que existe en este momento. Dicho de otra manera, la musculatura que tiene Cambiemos en el poder legislativo, es decir, en el Congreso, yo diría que es la de un alfeñique en términos históricos. No ha habido ningún gobierno en democracia, por lo que valga el término, me remonto Hipólito Yrigoyen, Alvear, a la democracia más o menos imperfecta que tuvimos desde Frondizi hasta el 83 y la que todos conocemos. Nadie llegó con menos diputados y ciertamente con menos senadores y con menos gobernadores. Entonces, esto es una limitante enorme que obra este fenómeno que muchos critican, pero lo critican, yo diría, o por un exceso de ideologismo o porque no conocen cómo funciona la política. Y es que cada votación le cuesta al erario público plata. Incrementa gasto público que tiene que ganar votos de quién? Y de los gobernadores peronistas. Y de los diputados y de los senadores, que en esa relación vale el viejo latinazgo do ut des. Eso es la política. Doy para que me des. En general, toda política, al margen del dato que tiene polémico, lo que tiene de discordia, lo que tiene de enemistad, tiene otro dato, otra dimensión, si no sería pura guerra, de concordia, de negociación. Ahora, la negociación, que en política es lo contrario de una imposición, gira en torno del meridiano de lo que los latinos llamaban el do ut des, doy para que me des. Quien se sienta a negociar no puede imponer condiciones. Lo que tiene que saber es cuáles son su posición de mínima. Lo que define un gran político no es la posición de máxima. En la vida lo que define una persona exitosa, realista y demás es tener en claro cuál es su posición de mínima. ¿Vos qué querés ser? Y yo quiero ser Paul Getty, recibir el premio Nobel, casarme con Grace Kelly. No, hermano, pará. Decí cuál es la de mínima. Porque la de mínima, ¿qué significa? Que a partir de que se cumplen esas condiciones yo me siento a negociar. Por debajo de las mismas no negocio, pero negocio a partir de la mínima. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál era la posición de mínima? Y no es por levantar un agravio en contra del gobierno militar, ni hablar a expensas de lo que sucedió en Malvinas y demás, pero analizado fríamente, yo nunca tuve en claro cuál era la posición de mínima de la Junta Militar el 3 de abril. El tema es ese, ¿cuál era la posición de mínima? Las 5 banderas, las 3 banderas, no había posición de mínima. Porque en la medida, ¿cuál era el plan alternativo? Bueno, esto también lo tiene Macri. Si Macri tuviera la musculatura que tuvo en su momento Menem o Kirchner, otro gallo cantaría y las cosas serían enormemente más fáciles y ciertamente no tendría que incrementar el gasto público en cada negociación que se empeña a los efectos de sacar leyes o cerrar tratos o lo que fuese dentro de lo urgente. Entonces, ese límite es uno de los límites
que yo creo que sobrevuelan todo esto que estamos diciendo. El segundo no tiene nada que ver con una relación de fuerzas entre partidos, entre sectores de poder. Es todavía algo más complejo, más hondo, más arraigado, porque, salvando honores, uno puede comprar un gobernador, un senador, un diputado. Y no estoy diciendo necesariamente senadores peronistas o senadores radicales, no, estoy diciendo en general. La clase política es comprable. Comprable no necesariamente significa el hecho de que se van a meter la plata en el bolsillo. Comprable quiere decir, vos querés hacer ese puente, bueno, dame tus senadores. Esa es una forma de negociación. Ahora, hay algo mucho más importante y mucho más grave en todo esto, que son las limitantes que pone la sociedad argentina. Para decirlo groseramente, no groseramente, brutalmente. Los argentinos muchas veces, yo sospecho, y creo no equivocarme, que queremos trabajar como los nigerianos y cobrar como los alemanes. No se puede hacer eso. Y ese es el resultado que tenemos. Y en el tema de las tarifas, más allá de que la mayor parte de la gente pagó, y creo que pagó por otro dato importante de nuestra sociedad, es una sociedad proverbialmente mansa y cobarde. No digo que la cobardía explique el hecho en buena hora que haya pagado, pero yo sospecho que mucha gente pagó, pero mucha gente dice, pero esto es una barbaridad, y cómo me aumentaron, y esto. No sé cuánta gente quiere realmente cambiar la Argentina en los términos que tiene que ser cambiada si alguna vez pretendemos ser lo que alguna vez fuimos, aunque parezca una suerte de juego de palabras. Este país en el año 1940 era una de las primeras 10 naciones del mundo. Eso no fue un milagro, eso no es producto de la casualidad, lo pudimos hacer. Si uno aspira, si ese es el parámetro que tenemos, estamos lejísimos de alcanzarlo. Pero para eso hay que retomar algo que fue lo que en definitiva, más allá de los éxitos de las políticas públicas que en su momento se desenvolvieron en el tiempo, explica el fenomenal éxito colectivo que había sido este país en escasos 130 años, si acaso uno dijese que nacimos en 1810, cosa que es un disparate porque no había Argentina en 1810, pero si por una razón de economía de términos decimos 1810, 1940, en 130 años haber hecho lo que hizo la Argentina es un caso excepcional, es un caso único en el mundo. No es porque sea un porteño suficiente el quien les está hablando, no. Una cosa extraordinaria lo que se hizo. Eso se hizo en función de la cultura del esfuerzo. Ahora la tiramos a la basura y la cambiamos por la cultura de la demanda. Y la cultura de la demanda es, yo trabajo como Nigeria y quiero cobrar como Alemania. Y además pretendo que los servicios públicos sean los alemanes. No quiero pagar demasiado por las tarifas, pero que no me falte el gas y la electricidad. Eso nunca. Entonces, la segunda limitante es la limitante de la sociedad. Ahora, esto como marco general, en este marco, en este contexto, teniendo en cuenta esa distinción entre lo que nunca va a poder hacer en 4 años y lo que puede hacer en la medida en que sepa negociar bien, vayamos a lo particular, a lo que a mi juicio está sucediendo hoy. Macri tiene o tuvo, y creo que sigue siendo una desventaja muy importante, que de alguna manera explica las dificultades por las cuales está atravesando, son digamos, dos en realidad. Una, la mencionó Manuel en la introducción que hizo, creo que la conocemos todos, es la herencia. Recibió una bomba de tiempo, pero recibió una bomba de tiempo activada, es decir, que no había explotado. La diferencia fundamental que yo encuentro entre la experiencia de Macri y lo que pasó en la transición Alfonsín-Menem o en la transición Duhalde-Kirchner, y que es, a mi juicio, esencial para entender una y otra situación, es que la hiperinflación le estalló a Alfonsín mientras gobernaba Alfonsín, y lo que explica su salida anticipada, que acorta en meses el mandato por el cual había sido elegido, para el cual había sido en realidad plebiscitado, es el hecho de que la bomba estalló.
y lo que obra más allá de la conspiración o presunto complot, o lo que quieran llamarle, o del plan desestabilizador del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que yo no tengo demasiado en claro al respecto, pero lo que en definitiva me parece que es la causa que explica la renuncia de la Rúa, son las propias torpezas del gobierno que lleva a un default que después sí, yo no digo que debió haberlo hecho Rodríguez Sá, Rodríguez Sá también es decir, el peronismo también es culpable de eso, pero a lo que voy es más allá de las responsabilidades y un análisis que no nos toca hacer acá. Lo cierto es que esa bomba también estalla antes. Si la herencia fuese una herencia con estallido previo, era mucho más fácil para Macri explicarle lo que Menem en su momento y Kirchner en su momento pudieron explicarle al país y obrar en consecuencia. En el caso de Kirchner todavía facilitado porque el ciclo venturoso de la economía mundial, es decir, ya el viento de cola había comenzado a soplar desde antes de la asunción de Kirchner, cosa que tampoco vamos a explicar. El kirchnerismo logró, no sé si fue un milagro o la suerte o lo que fuese, logró evitar tener que hacer frente a la crisis que ellos mismos habían generado. Entonces la crisis le hereda Macri. Y Macri intenta algo que yo no recuerdo haya habido otro caso desde que tengo uso de razón política. En la Argentina generalmente ha sido imposible desde, yo diría, el 45 acá, poco más o menos, anticiparse a las grandes crisis. Primero nos tapó la ola y después reaccionan los gobiernos. Es el caso. La bomba explota antes y entonces tenemos que hacernos cargo de los escombros. En este caso, Macri llega con la ola que se recorta, el verdadero tsunami que se recorta en el horizonte y se le viene encima. Y entonces tiene que tomar medidas. Algunas a las apuradas, algunas planeadas, otras me temo que no. Pero esto es un caso en ese orden de cosas inédito, donde el gobierno se anticipa, es decir, el ajuste, por lo que valga, lo hace el gobierno, lo hace el Estado, entre comillas, lo hace el Estado, digamos, lo hace el Poder Ejecutivo, antes que el mercado. Los ajustes que hace el mercado son brutales, son salvajes. Lo mejor es que el Estado sea capaz de anticiparse al mercado, que la clase política tenga la inteligencia suficiente como para orientar los medios y, por duras que sean las condiciones que se le impongan a una población, hacer entender, y si no hacerlo igual, que es el mal menor. Es decir, Macri está en eso, pero tiene la limitante. Punto número uno, una herencia envenenada. Punto número dos, que la herencia la tiene que asumir él. El veneno no lo tuvo que tragar el kirchnerismo. Yo creo que esa es la gran dificultad. Unido al hecho de que, y estoy en esto simplemente imaginando, por ahí soy injusto y no desearía hacerlo, no hay ningún cargo que me parece que sea pertinente enderezar a expensas del macrismo, pero amor no quita conocimiento. Y es el hecho que no entiendo en algunos casos cómo no se prepararon, a la luz de lo que estamos viendo, mejor, porque cualquiera sabía la dimensión de la crisis. Podrían no saber los pormenores, podríamos no saber hasta qué punto estaba infectado todo lo que dejaba el kirchnerismo, pero sabíamos que había una infección, sabíamos lo que se habían robado, sabíamos la distorsión de precios relativos, todo lo que era público y notorio, aun cuando en el relato nos dijesen otra cosa. Bueno, a la luz de lo que ha sucedido, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el desmanejo que se ha obrado en términos de las tarifas públicas, que después de todo es el único gran ajuste parcial que intentó hacer el Poder Ejecutivo hasta acá. No es poca cosa, más allá de la devaluación, que de hecho es ajustar. Y de lo que no va a ser, de lo que no hizo y no va a ser, yo me olvidé de contabilizar eso. Olvidémonos del ajuste en términos de
lo que podríamos llamar la estructura del Estado. Eso es todavía una asignatura pendiente en la historia argentina. Nadie hace ajuste. Nadie hace ajuste. Se hace ajuste por devaluación, pero por reducción real, yo no conozco ningún gobierno. Por ahí un 1% del PBI, pero en la dimensión que hay que hacerlo, olvidémonos. Y en año electoral, ni hablar de eso. Pero a lo que digo es, en el ajuste más grande que han obrado, que es en las tarifas, la verdad es que hicieron todo al revés. Yo no soy un experto en tarifas, pero no lo miro desde ese lugar. Lo que me pregunto, y no quiero extenderme demasiado al respecto, es, punto número 1, si uno tiene que hacer un ajuste, no nombra 22 ministerios. A mí me llama la atención. Si nombra 22 ministerios, y lamento tener que hacer nombres, total, insisto, no, es una crítica, a mi juicio, constructiva, no le estoy faltando el respeto a nadie, pongo un ministro que coordine. Marcos Peña está pintado, no sabe coordinar, no sabe gestionar, nunca gestionó, no fue esa su función en los 8 años de la capital. En todo caso, comunicó de una manera muy particular y seguramente exitosa. Hoy no gestiona, no coordina y la comunicación es horrible. Está pintado. Y además, desgraciadamente, que es otro dato fundamental, no sabe un pito de economía. Ahora, ¿cómo un ministro coordinador, en una circunstancia tan grave, en donde la economía es básico, y hay 9 ministros de economía, a saber, Pratgay, Sturzenegger, Frigerio, Lopetegui, Quintana, Ruyaile, Cabrera, Ibarra, y se me escapa algo. Porque todo, es decir, acá es como agarró un martillo, lo partió, sobre pretexto de que no quiere un nuevo caballo o lo que fuese, y aquí estamos. Ojalá le salga bien, pero yo no digo que un superministro todopoderoso sea mejor que 9 ministros. Lo que digo es que para que 9 ministros funcionen en una circunstancia crítica como esta, se requiere un Richelieu como ministro coordinador. Bueno, vuelvo a las tarifas. Me da la impresión de que vinieron a poncho. Porque a mí me hace creer, es decir, hay alguien que inventó esos botoncitos que apretamos que se llaman computadoras y que en tiempo real uno puede simular casos. Si yo voy a lanzar 20 millones o 30 millones de facturas, a nadie se le ocurre hacer un trabajo de simulación para decir, a ver, ¿cómo funciona esto con 1 millón? Por lo visto no lo hicieron. Es cierto que los aumentos locos no fueron el 100%, pero en esta circunstancia, con la relación de fuerza que tiene Macri, con lo impopular que es un ajuste, con que solo el 10% hayan recibido aumentos del 3.000, del 2.000, 10.000 y más, iba a terminar sucediendo lo que sucedió, unido al hecho de las audiencias públicas. Si yo tengo algo enfrente mío que es litigable, o mejor dicho, que no es un dogma de fe, nadie me podía demostrar que las audiencias públicas no correspondían, al menos era opinable, hagan las audiencias públicas y cúbranse de ese flanco, porque en definitiva el fallo de la Corte, que a mi juicio es bastante prudente, y que curiosamente, como ha sido dicho, defiende, no digo la economía, pero por lo menos medidas de mercado, a mí me llamó mucho la atención eso, no podía salvar el hecho de las audiencias públicas. Bueno, sucedió lo que sucedió. Entonces, me parece que vimos las contras que tiene Macri. ¿Cuáles son las cosas que tiene a favor? Todavía tiene a favor las expectativas. A mi juicio es un dato fundamental. Cae su imagen, sería imposible suponer que en medio de un ajuste como esto, por tímido que sea para algunos, yo tengo una visión distinta del ajuste. Yo creo que es el máximo ajuste que soporta la sociedad argentina y que está dispuesto a hacer un gobierno de la índole del de Macri. Uno podría decir, bueno, pero si fuese Churchill, sí, no, pero no es Churchill. Y si esta fuese la sociedad alemana, que en su momento, después de la guerra, fue capaz de rechazar aumento de sueldo porque juzgaban inflacionarios, sí, pero no es la sociedad alemana. Entonces, cuando uno dice, sí, pero el ajuste debió, sí, para. Somos argentinos y está la coalición Cambiemos. No estoy hablando mal ni de los argentinos ni de la coalición. Lo que estoy diciendo es, atengámonos a la realidad.
las fórmulas abstractas valen para los manuales. Yo quiero saber cuál es la constitución sociológica de la Argentina y en función de eso determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, Macri tiene una gran ventaja en términos, diría yo, de las expectativas. Todas las encuestas que uno lee y conoce, confiables, no las hay muchas, pero obviamente algunas hay, lo que indican es que cae la imagen de Macri, insisto, sería raro que no cayese en medio de esta situación, pero sin embargo, la gente, quizás confundiendo deseos con realidades, pero no importa, yo no soy quien para juzgar eso, y posiblemente no sea así, la expectativa que tiene respecto de cómo va a estar el año que viene es positiva. Eso es un hándicap para cualquier gobierno en medio de una situación así, fenomenal, que creo que compensa, en algunos casos con creces, si se saben hacer las cosas, las dos dificultades anteriormente mencionadas. Y la segunda gran ventaja que tiene es obviamente la desunión del peronismo, que creo que va a llevar mucho tiempo en modificarse por una razón elemental. El peronismo es refractario a los mandos colegiados. Eso le viene de su historia. No entiende los mandos colegiados. Se siente incómodo y también se siente incómodo en el llano. No es buena oposición porque no está acostumbrado a ser opositor. Últimamente ha debido serlo y se ha comportado de manera muy disímil. Ahora lo está haciendo de la manera más civilizada que yo recuerde, lo cual es un buen dato. Pero la desunión del peronismo es producto de dos cosas. Primero, de la derrota, y segundo, del hecho de que no hay prueba suficiente como para dotar a ese peronismo de un nuevo jefe que le devuelva la unidad. ¿De qué forma hacerlo? Yo diría, no hay otra más que de acá al 2019 que las encuestas. Y ustedes se imaginan que por las encuestas nadie se dio una posición de liderazgo. Porque alguien podría decir, Gioja podría pensar, ¿por qué Urtubey y no yo? Y Urtubey podría decir, ¿y por qué de la Sota y no yo? Y así sucesivamente, sobran los caudillos, falta el jefe. Quizás en eso Massa le lleva, que al fin y al cabo creo que está predestinado, nada hay destinado en esta vida, pero digamos que es una figura. Creo que está destinado a ser el jefe del próximo peronismo, pero podría no serlo. Le lleva una ventaja considerable al resto porque es la única figura de dimensión nacional. Pero está fuera del peronismo, todavía no lo han recepcionado. Entonces, uno tiene un peronismo que sabe que va a estar desunido y que hay que ver cómo sobrelleva la prueba crucial, también es crucial para el gobierno, del año que viene en la provincia de Buenos Aires. No me importa tanto lo que sucede en otras provincias. Obviamente, una derrota del gobierno en todos lados si gana Buenos Aires, habría que ver los números, pero de todas formas creo que la gran batalla una vez más es la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires Macri tiene una gran ventaja. Es muy difícil imaginar que Massa vaya unido con el peronismo y vaya unido con el kirchnerismo. Es posible unión de Massa y el peronismo tradicional. Yo diría que por instinto de sobrevivencia sería lo más lógico. La lógica en la historia a veces es un personaje que está claro en la reflexión, está claro en la teoría, en la práctica no se da. Entonces, puede ser que se unan, puede ser que no se unan. Lo que es mucho más difícil es que los saldos y retazos del kirchnerismo, ese 10-15% que pueden tener, se unan también a esto. Y en donde vayan desunidos, a condición de que la economía llegue razonablemente bien el año que viene, es la crónica de una muerte anunciada para el peronismo y la oposición y un triunfo pronunciado para el oficialismo. Me estoy adelantando. Yo diría que, y no descubro nada nuevo, que al margen de lo que no pueda cambiar, que en definitiva no es lo urgente, y partiendo de la base de que hay un peronismo civilizado y ninguna de las fuerzas reales de poder de la Argentina quieren ponerle un palo en la rueda al macrismo. Nadie hace olas. Fíjense lo que fue la manifestación de días pasados del kirchnerismo, 2.000 personas. La CGT no quiere líos, la Iglesia no quiere líos, el radicalismo forma parte del gobierno,
el peronismo. 8 gobernadores secundaron la política energética de Macri. Esto, desandemos la historia y veamos cuál fue la forma en que vertebró su programa o su plan opositor el peronismo frente a Alfonsín y frente a De la Rúa. Parece otro peronismo. No digo que haya cambiado para siempre, lo que digo es que ahí hay una modificación notoria y notable respecto de las prácticas políticas. Por necesidad, por convicción, poco importa, a mí me importa el resultado. Entonces, Macri tiene, y con esto termino, dejo muchas cosas en el tintero, en todo caso posiblemente pueda ser materia de conversación cuando abramos el espacio de preguntas, reflexiones y demás. Yo creo que Macri tiene 3 asignaturas y eso es lo que determina su suerte en las elecciones del año que viene, y posiblemente esas elecciones del año que viene de alguna manera prefiguren, lo digo de manera física, la eventual elección presidencial del 2019. Y una vez más, todo pasa por la economía. Y pasa, a mi juicio, por 3 indicadores que son obviamente indicadores económicos, pero hacen a la sociología de la Argentina. Y en un análisis político, yo creo que el dato sociológico es fundamental. A mí siempre me gusta decir lo mismo, y alguna vez lo he dicho en este foro. Si uno quisiese entender la Argentina con arreglo a la vigencia de las instituciones, la verdad nos moriríamos de risa. Porque este es un país con instituciones muy débiles, obviamente. El día que sepamos reconstruir las instituciones, cosa que se dice fácil pero es muy difícil, quizás volvamos a hacer lo que alguna vez fuimos. Mientras tanto, lo que tenemos son poderes fácticos, que nadie consagró, los consagró la sociedad. Entonces, el análisis de sociológico es mucho más importante que el ideológico y que el político institucional. ¿Cuáles son esos datos con base económica, pero que hacen a la sociedad argentina, los anhelos? Yo diría que son 3 pura y exclusivamente económicos. Uno, que empieza a figurar primero en alguna de las encuestas a las cuales hacía referencia. La inflación, no voy a decir nada nuevo, ¿no? La inflación, el índice de empleo, la actividad económica. Y el que por primera vez pasa de un puesto insignificante en los 12 años de kirchnerismo a estar en el tope es la corrupción. Creo que tenemos a 2, 3, 4 meses vista, no me quiero meter en Honduras económica, siendo que hay economistas distinguidísimos en esta sala, pero creo que en la inflación Macri gana una batalla muy importante. Hablaría de lo que no sé, creo que está sujeto a duda, el tema de cómo va a desenvolverse el tema actividad. ¿Va a crecer la economía argentina el año que viene? No va a haber más desempleo, no hay la tasa de desempleo que dice el kirchnerismo, pero tampoco es miel sobre hojuelas lo que estamos viviendo. Son datos, me parece que son los 2 puntos de interrogación más importantes. Y el tema de la corrupción, creo que Macri, y ahora voy a decir una cosa horrible en un foro de mayoritariamente de gente que viene del liberalismo, pero que me parece que estamos en la Argentina. Y las instituciones de la Argentina están más cerca de las prácticas del Riachuelo que de la Ginebra y Estocolmo. La corrupción es un dato que está en boca de todos, producto del saqueo generalizado de esa asociación ilícita que fue el kirchnerismo y que dejó a la Argentina donde la dejó, pero que aparte fueron tan chapuceros, tan groseros, producto de la impunidad, que siempre es mala consejera, que su corrupción la vemos todos. Han sido insolentes, podrían haber sido hábiles. Fueron insolentes y fueron chapuceros. Está a la vista y paciencia de todos. En medio del ajuste, en medio, no digo de la miseria, pero las dificultades que pasa mucha gente, el espectáculo de los López, de Vido, Cristina, Máximo, es el principal aporte que puede tener Macri. Otra gran ventaja que me olvidé, que Cristina siga viva y libre.
Eso es fundamental. En donde fundamental es eso. Entonces, esa corrupción requiere si ustedes quieren, un correlato. La corrupción está. El resultado que va a comenzar a pedir la sociedad, y no va a pasar mucho tiempo de esto, es, sí, muy bien, todos los días conocemos un dato nuevo. ¿Y quién va preso? Eso es directamente proporcional a algo que en el tiempo hay que cambiar para que nos parezcamos más a Suiza que al Riachuelo, pero imaginar que hay que cambiarlo ahora es una locura y es una asignatura pendiente de Macri. Macri tiene que tener un interlocutor, que obviamente no puede ser el señor Angelici, confiable, de primer nivel, intachable moralmente, con los jueces federales y la Corte Suprema. No se puede gobernar este país con handoffs respecto de ese tema. Está muy bien en la teoría, es una locura práctica. A buen entendedor, pocas palabras. Eso todavía no lo tiene. Y explica, en alguna medida, el hecho, no digo de por qué la Corte falló en la forma que falló, pero cualquiera que conozca, y no digo que yo estoy en los entresijos del poder, me llegue información como le puede llegar a muchos. Y está realmente de primer nivel. Se chocaban en los pasillos, porque hubo como 500 interlocutores respecto a la Corte. Es lo peor que pueden tener. Le encargaban que fuesen a hacer una tarea de reconocimiento frente a la Corte a jueces federales. Es como a un general levantan un teniente coronel. No se pueden hacer esas cosas. Mándele a alguien que no pertenezca a la familia judicial o que, siendo un gran abogado, no forma parte de la escala jerárquica, que además no los conocía. Un juez federal que no conoce a un ministro de la Corte que le va a decir un mensaje de la presidencia, una locura. Así salió, ¿no? Pero bueno, no importa. A mi juicio fue muy prudente la Corte. Se le podría decir muchas cosas, pero en esto fue muy prudente. Hubiese bastado que la acción de clase de los usuarios domiciliarios lo hubiese extendido a los comercios y esto sería un aquelarre. No lo hizo. Pero el tema es que la corrupción puede obrar como un boomerang, como una expectativa insatisfecha. Las expectativas se colman en la medida en que los corruptos vayan presos, o algunos. En la medida en que esto sea lo de siempre, va a llegar un momento de decir, esta es la Argentina de siempre. Están todos en la misma. Hay que tener interlocutores válidos con la justicia, porque alguien tiene que ir preso, porque es evidente que el saqueo ha sido generalizado. Llevárselas de arriba me parece que es algo que no le conviene al gobierno, ciertamente. Hoy tienen eso un respaldo enorme. Mañana puede volvérsele en contra. Resumiendo, no creo que haya una conspiración en marcha. No creo que haya intentos desestabilizadores, porque acá, perdónenme, ya me estoy extendiendo demasiado, una distinción última y algo graciosa. Para analizar la política, yo diría, hay que olvidarse del diccionario. Si uno va al diccionario y dice, ¿qué es anarquía? La ausencia de poder. No existe tal cosa en la naturaleza humana. La anarquía en términos políticos es la proliferación de poderes, no la ausencia de poder. Cuando proliferan poderes, uno tiene... Porque si el Estado no es capaz, conforme a la célebre definición de Weber, de reivindicar de manera exclusiva el monopolio de la violencia, y la violencia se generaliza, ¿qué es lo que hay? Hay dispersión de poderes. Si un grupo subversivo ejerce parte del poder, la policía se independiza, ahí tenemos una anarquía, pero no por ausencia de poder, proliferación de poder. Lo mismo diría de esto que está tan de moda hoy, que quieren desestabilizar. Escúchenme, sí, Cristina Fernández, Delía, Rossi, Bede Bonafini, lo han manifestado, lo han transparentado. En eso son brutalmente explícitos en términos de que quieren que Macri se vaya al infierno. De ahí a desestabilizarlo, media el trecho que va entre la vocación, la aspiración, el deseo y la capacidad de poner algo así o de llevarlo a la práctica. A mí no me cabe ninguna duda que son desestabilizadores, pero son desestabilizadores de salón. Ustedes imaginan al gordo de Elía, a Bede Bonafini y demás, son la Armada Brancaleone.
Entonces, olvidémonos de esas papas. Ojalá que sigan hablando. Es lo mejor que puede sucederle a Macri. Conclusión. Nada está predicho. Creo que hay que tener en claro qué es lo que no puede hacer y bajar las expectativas. Me parece que lo que tiene por delante no es ni mucho menos una empresa. Es muy difícil, pero está lejos de ser imposible. Y creo que las ventajas que acredita hoy Macri son mayores que las desventajas. Porque en definitiva el tsunami no nos tapó. Esa es la verdad. La herencia condiciona, pero en definitiva no es la crónica de una muerte anunciada. Y la verdad que las expectativas siguen a flote. La imagen de Macri después de 8 meses no es mala, la de María Eugenia Vidal es extraordinaria. El peronismo va a seguir dividido y nadie de los factores reales de poder importantes, no la Armada Brancaleone, nadie quiere ponerle un palo en la rueda a este gobierno. No creo presentar un escenario idílico, pero creo que son más hoy las ventajas que las desventajas, a condición, por supuesto, de saber aprovecharlas. Muchas gracias.